20 de junio fue el Día de la Bandera y este año, el día 21, nos tocó como familia festejar el Día del Padre. Una fecha ciertamente muy importante, pero que sin embargo hay sentimientos encontrados. Digo muy importante porque Dios estableció a la familia y por ende estableció esta realidad de que los padres sean quienes críen a los hijos y se constituyan en orden según es su propia voluntad. Pero ahora cuando hablamos de sentimientos encontrados, permítanme hablarles en términos de una moneda y que miremos las dos caras de esta moneda. Por una parte miramos a los hijos y vemos a hijos muy alegres por sus papás. Pero por otro lado también vemos a aquellos que se encuentran tristes por cosas que han pasado o tristes porque ya no están más o ese papá ya no está más porque se adelantó. Pero también nostalgias porque están lejos estos papás. Pero damos vuelta a la moneda y vemos a padres alegres por los hijos que tienen, pero también envueltos por tristeza, porque no siempre interpretan que fueron correspondidos con todo aquello que brindaron. También nos encontramos con papás nostálgicos porque están lejos sus hijos, o tristes porque también algunos hijos los han precedido en este irse de este plano terrenal. Y también la tristeza de tendría que haber hecho tal o cual cosa y no lo hice, o tuve buenas intenciones y lo hice de manera equivocada. Pero bueno, lo cierto es que la vida es así y no podemos borrar el pasado. Lo hecho, hecho está. Sí podemos arrepentirnos y tratar de hacer las cosas un poco mejor. Porque el ser humano tiene cada vez menos futuro y tiene más pasado, más historia. Hablando en términos presentes o terrenales, porque entendemos que también el ser humano y el cristiano tiene esta fe de la vida que va más allá, la vida junto a Dios. Pero para esta circunstancia yo elegí un texto que me parece muy interesante y es una parábola que se encuentra en San Lucas. En la Biblia, Reina Valera lleva el título de Parábola del Hijo Pródigo. Aclaro que los títulos en la Biblia no son traducciones del original, sino que fueron colocados por las personas según los criterios que tuvieron en cuanto al contenido de los párrafos en cuestión. Pero por otro lado, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, lleva el título de La parábola del padre que perdona a su hijo, que a criterio personal hace más justicia al texto, porque no veo ningún mérito de este muchacho, que vamos a ver lo que hizo, pero sí veo un gran mérito en un padre que perdona, que ama, que restituye. Antes de ver los detalles de la parábola, algunos aspectos en cuanto a las parábolas. Las parábolas son historias de algo que aconteció o que podría acontecer, de la vida real, no del plano imaginario o fantasioso. No se habla de duendes y hadas, se habla de cuestiones reales que acontecen en esta tierra. En segundo lugar, es una historia que sirve para que la podamos recordar, que a diferencia de los conceptos que hace falta la interpretación y que a veces nos olvidamos, la historia brinda ese detallecito de me acuerdo de. En tercer lugar, sirve para fortalecer la fe de quienes estamos en Dios y llevar a la fe a quienes están con sus corazones preparados para recibir esta gracia del Señor, pero también para endurecer los corazones de aquellos que son duros de corazón. Y en último lugar, la parábola tiene una enseñanza principal. Vayamos a la historia. Es la historia de una familia, el papá y dos hijos en este caso. Uno de los hijos
le pide al padre que le dé la parte de la herencia que le correspondía. Algo un poco ilógico, porque la herencia se la da cuando los papás ya no están más. Pero él quiso disponer de una manera diferente. El papá accede al pedido del muchacho. Y una vez que tuvo el dinero, se fue a otro país y dice la palabra, todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Cuando se le terminó el dinero, también el país empezó a pasar por dificultades. Y él empezó a pasar hambre. Y fue a buscar trabajo. Y le dieron la ocupación de cuidar cerdos, que para un judío en la época de Jesús era una verdadera atrocidad, porque el cerdo era considerado un animal impuro. Nada que ver con el presente, que tenemos un concepto muy diferente, muy distinto, y no estaría mal cuidar cerdos. Pero quedémonos con el contexto histórico de la época. Tanta hambre tenía que quería comer la comida de los cerdos. ¿Sabés qué comida se le da a los cerdos? Los desperdicios. Pero nadie se la ofrecía a esa comida. Finalmente cayó en la realidad, se golpeó y dijo, en la casa de mi padre, los empleados están mejor que yo. Tienen comida, tienen techo, tienen abrigo, y yo acá, nada. Ya sé lo que voy a hacer. Volveré y le diré a mi padre, Padre, ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus empleados. Y esta decisión la llevó a la práctica. Y volvió. Y cuando el padre lo vio, desde lejos, corrió a su encuentro. Lo abrazó, lo besó y dijo a sus empleados, saquen la mejor ropa, colóquenle sandalia en los pies y un anillo en el dedo y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Qué hermoso final esta historia, pero qué situación compleja. ¿Qué nos enseña esta historia a nosotros? Vuelvo a la moneda. Como padres y como hijos. Pero primero vamos a pensar como hijos. Nosotros somos esos hijos, somos ese hijo que se fue. Porque en algún momento este padre fue a nuestro encuentro y nos rescató y nos dio el honor de vestirnos con el perdón, con la salvación y decirnos, vos sos mi hijo amado. Esto hizo el Padre por nosotros si somos suyos. Por lo tanto, qué hermoso esto que el Padre Dios ha hecho con vos y conmigo. En segundo lugar, demos vuelta a la moneda. Como padres que miran al Padre y el ejemplo del Padre. A veces creemos que a nuestros hijos hay que darle un montón de cosas y está bueno que le pueda dar la Play y el teléfono y el buen estudio y que pueda viajar y que pueda hacer cosas que le interesen a mi hijo, a mi hija. Sin embargo, estas cosas son importantes, pero hay algo que es mucho más importante que esto y es aprender del Padre. Solamente podremos ser buenos padres si aprendemos a mirar y a imitar al Padre. De lo contrario, podremos ser buenos padres a nivel social, pero no padres que se encuadren a la voluntad del Altísimo. ¿Y qué es lo que hace el Padre? El Padre sobreabunda en amor. Ponete un poco en el lugar de este hombre que le dio estos bienes a su hijo antes del despilfarro.
un hombre que se levantaba seguramente de madrugada, que se había ganado todo pero con mucho esfuerzo, mucho sudor. Y de buenas a primeras se da cuenta que este hijo lo iba a gastar todo, sabía cómo iba a terminar la historia. Pero tuvo tanta sabiduría, en este caso, de permitir que su hijo se golpeara la cabeza. Y luego, gracias al Señor, volvió, y volvió nuevo, volvió distinto. Y lejos este padre de frenar su perdón, va a su encuentro y lo perdona y lo restituye y hace fiesta. También nosotros como padres tenemos que aprender a perdonar con este amor. Si se hubiese ido 70 veces le hubiese perdonado si hubiese vuelto. Si nuestros hijos cometen 70 errores, 70 veces tenemos que perdonarlos. No manipulando el perdón, porque el perdón es algo grandioso, pero no podemos educar sin perdón. Y por otra parte, mirándonos a nosotros, seguramente nos hemos equivocado. Y hay cosas que podemos remediar y otras no. Aquellas que no podemos remediar, también vivamos el perdón, porque Dios también nos perdonó. Y propongámonos hacer cosas diferentes, cosas que lo engrandezcan al Señor. Y si lo engrandecen a Él, van a ser de bendición para nuestros hijos. Dios te bendiga a vos como papá, si ya lo sos. Y si no lo sos todavía porque sos pequeño, que Dios te bendiga cuando seas papá. Pero desde ahora, mirándolo a tu padre, a mi padre, aprendamos a ser padres. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Amén. Y para terminar, te invito a que hoy lo hagamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu perdón en Cristo. Danos la sabiduría para poner nuestra mirada siempre en ti, reconociendo que sólo así podremos ser buenos padres. En el nombre de nuestro hermano, en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.